Hola, hola, buenas noches. Gracias por encontrarnos otra vez aquí a través de este medio para llevar la enseñanza de esta noche. A Dios Ujú. gracias, llegamos al final de esta semana y espero que con la bendición de Dios haya sido una semana muy productiva y pues ahí adecuándonos a la nueva normalidad, como dicen las autoridades. Vamos a Así empezar con es. una oración. Javi, si eres tan amable, ¿puedes empezar con una oración? De acuerdo, con todo gusto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos este nuevo programa, Señor, que damos dos de tus hijos, Señor. Que bendiga, Señor, esto, que llegue a todos los rincones que pueden llegar. Que bendigas a toda la gente que nos está viendo y todos los que nos verán este programa, Señor, que será para edificación de la iglesia, para entendimiento, Señor, de los tiempos que estamos viviendo y para que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo, bienvenidos todos y sin perder mucho tiempo, nos vamos al libro de Mateo, que es nuestro texto base que estamos estudiándolo. Mateo capítulo 24. Ya hemos 24. Ajá. avanzado algunos versículos y en esta noche queremos avanzar en lo que habíamos la última enseñanza, habíamos puéstolo como introducción para este nuevo programa. Entonces, vamos a capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Así es. Lo voy a leer, Javi. Dice de la Claro. siguiente manera en la versión Reina Valera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Este versículo es tan rico en profecía bíblica que en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a irlo explicando y para lo cual yo pido que te concentres, le pidas sabiduría a Dios. Nosotros también necesitamos sabiduría, se le hemos pedido a Dios y entonces a través de este versículo queremos abordar otros versículos y con eso poder explicar, como decía hace un ratito, explícitamente lo que se refiere a la profecía de las 70 semanas. A Perfecto. manera de introducción, porque el Javi va a ser el que nos ilustre acerca de aquello, quiero únicamente, no únicamente, quiero mencionar que esta profecía, hablando y redundando en profecía bíblica, es, como se diría, la mamá de las profecías, es la profecía que da una connotación única y que nos muestra casi milimétricamente el tiempo que Dios ha dispuesto para el pueblo escogido y también para el pueblo adquirido, la iglesia. Con esta breve introducción, te damos paso, Javi, para que tú nos ayudes explicando de qué se trata esta profecía de las 70 semanas que fue dada al profeta Daniel. Perfecto. Así es, Luchito. Justamente en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, los versículos podemos leerlos desde el 20 para tener un mejor contexto hasta el versículo 27. Entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro del profeta Daniel. Como les decía, capítulo 9, los versos que vamos a estar leyendo son del 20 hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Sí, te leo hasta el 23, Luchito, y de ahí me acompañas desde el 24 a los siguientes hasta el 27, por favor. Aún Como estaba ordene. hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de mi Adonai, por el monte santo de mi Adonai. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino hacia mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel,
Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Continúa, por favor, Luchito, los siguientes versículos. Claro que sí. Preste atención a partir del versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Perfecto. Encontramos que esta escritura es una de las profecías, como bien lo mencionaba Luchito, más extraordinarias que tiene la palabra de Dios. Esta es la profecía, como se suele decir. Y aquí encontramos justamente que es un tiempo de 490 años, comprende todo este periodo. Pero es interesante conocer cómo la escritura o cómo el pueblo israelita entendía este tiempo, esta duración de 490 años, porque está dividido en 70 semanas. ¿Cómo puede decirse una semana tiene 7 días, justamente, verdad? Pero en los tiempos de los hebreos, en el tiempo de los patriarcas, podría decirse, de Abraham, Isaac y de Jacob, un esclavo prácticamente permanecía trabajando 6 años, y en el último año se le dejaba libre, se le dejaba en libertad. Así también pasó, como un caso en la Biblia, en Génesis está mencionado esto, el capítulo 29, del 18 al 27, y resumiendo es que el patriarca Jacob salió de su tierra, se fue a una tierra ajena, y allí en esta ciudad, pues prácticamente tuvo necesidad de trabajar. Labán era el dueño de las tierras de ese entonces por allí, y Jacob llega donde él, y se enamora Jacob de una de las hijas, que se llamaba Raquel, y dijo: yo trabajaré para ti 7 años para casarme con tu hija. Entonces aquí se especifica que estos 7 años que él sirvió a Labán, su suegro, prácticamente es el cumplimiento de una semana, que en años se convierten prácticamente o realmente en 7 años. Multiplicando pues las 70 semanas de la profecía que acabamos de leer de Daniel, por 7 años cada una, justamente nos da 490 años. Así es, Luchito. Así mismo es, Javico, y está muy bien explicado. Únicamente quiero afianzar lo que tú estás diciendo y decirlo que estas 70 semanas no son de días, como lo acaba de explicar el Javico, y entonces son en años. Y para aquello tendríamos que multiplicar 70 por 7, y nos da el total de 490 años, no días. Entonces, esta palabra en hebreo es la Shavuá,
que es un 7. Cada semana es un 7 y se llama una Shavuá. Entonces, con eso claro, la profecía en su total dimensión y en su total duración es de 490 años. Eso, Javi, para continuar. Sí, gracias por esa aclaración pertinente, y conociendo esto, pues partimos que a Daniel, cuando se le presenta la profecía en el versículo 24, 70 semanas, y cómo están repartidos los tiempos desde el reloj profético, llamémoslo así. El reloj profético empieza con justamente después que se va la cautividad de Babilonia, ¿no es cierto? Cuando regresa el pueblo de Israel, después de la cautividad de 70 años que sufrió en prácticamente donde el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los primeros imperios que existieron en la tierra, fueron conquistados Jerusalén, fue destruida la ciudad y fueron llevados cautivos todos los habitantes de Jerusalén, justamente fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. Y esto fue profetizado justamente por Jeremías. Jeremías el profeta dijo que 70 años será el cautiverio de su pueblo y estarán allí. Fue dado ese juicio por Dios, ya que Israel se fue en pos de dioses ajenos, de dioses extraños. Entonces Jehová Dios los castigó y los envió como esclavos prácticamente a la ciudad de Babilonia. Y esta profecía también la dice Daniel, ¿no es cierto? Daniel el profeta también dice esa profecía. ¿Con qué objetivo era la profecía que le envió Dios a Daniel por medio del ángel Gabriel? Primero vemos que es para terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la inequidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Y el sexto punto sería ungir al santo de los santos. Esto está explicado en el versículos del 9, de Daniel 9, del 24 al 27. Entonces aquí podríamos ver que cómo fueron cumplidos estos tiempos y dónde se detuvo el reloj profético. ¿Podrías ayudarnos, por favor, Luchito, aquí? Claro que sí. Únicamente quiero acotar algo a lo que tú estás mencionando. Okay. Es que Daniel fue exiliado. Acuérdense que él fue uno de los que salieron. Aquí hay que hacer cierta puntualización. Cuando Babilonia, a través de Nabucodonosor, conquista a Israel, él se lleva la crema innata hacia Babilonia. Y entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ustedes ya conocen la historia de que Daniel y sus amigos no se contaminaron con la comida que el rey les ofrecía a todos esos muchachos que estaban siendo preparados para el servicio del rey. Y entonces ahí sabemos que la misma Biblia lo dice en Daniel 1:20, que Daniel junto con sus amigos eran 10 veces más sabios e inteligentes que todos los demás que estaban ahí. Entonces, de acuerdo a lo que los historiadores nos mencionan, Daniel habría llegado entre los 14 y 16 años a Babilonia. Era un adolescente ya entrando a la juventud. Y cuando recibe lo que acabábamos de leer en el capítulo 9, Daniel, solo por simple deducción, acaba de verse en el capítulo 9 que dice que él se acordó, en los 2 primeros versículos de Daniel 9, dice que él se acordó de la profecía que fue dada a Jeremías de que iban a estar cautivos por 70 años. Entonces ya estaba por cumplirse los 70 años. Entonces si le sumamos 70 más los 14 o 16 años que tenía Daniel cuando fue deportado,
Daniel ya no era el jovencito que tal vez lo tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Ya era una persona adulta, 84, 86 años, cuando recibe esta profecía. Y esta profecía fue dicha, como digo, a Jeremías. Y Daniel se acuerda de esa profecía, perdón. Y ahí entonces dice, ya estamos por cumplir los 70 años. Estamos próximos a regresar, a restaurar nuestra ciudad, los muros de la ciudad y por ende reconstruir el templo. Y es ahí cuando llega la profecía a Daniel. Y entonces, como bien lo explicaba el Javico, la profecía llega a Daniel de un solo paquete, o sea, tome, esta es la profecía. Y entonces, en todo eso, el ángel Gabriel le dice milimétricamente lo que iba a acontecer. Y entonces Daniel lo que hace es transcribir eso a su libro, a lo que estamos leyendo acá, y esa es la revelación que nosotros hoy tenemos. Pero esto tuvo un cumplimiento años después, pero tiene un cumplimiento apocalíptico, un cumplimiento del fin de los tiempos. Y por eso es que estamos analizando en esta ocasión aquello de la profecía de las 70 semanas que fue dada a Daniel. ¿Ya? Entonces, para ir entrando en lo que se refiere, y el Javico mismo nos lo decía, hay 2 o 3 divisiones dentro de esta profecía. La primera es, y lo leo para no decirlo de memoria, a partir del versículo 25. Perfecto. Javico, por favor, el 25, si eres tan amable. Claro que sí. Dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro de Jerusalén, ¿se entiende? En tiempos angustiosos. Listo, gracias. Hasta ahí quedémonos, Javico. Claro. Entonces, la primera parte de la profecía nos habla de ¿cuántas? De 7 semanas. Correcto. Si ya dijimos al principio en la interpretación, si esas 7 semanas multiplicamos por 7, nos sale 49, no días, sino 49 años. Claro. Entonces, durante ese tiempo de 49 años, ¿qué ocurre? Ocurre la restauración de edificar a Jerusalén. Entonces, hay ese tiempo. Y después, las 62 semanas, si nosotros multiplicamos 62 por 7, nos van a dar 434 años. Entonces, aquí hay 2 etapas. La primera, la orden de restaurar a Jerusalén, y después viene la restauración total de Jerusalén. Ahí son estos 2 eventos. Y de ahí sigue corriendo el reloj o el cronómetro de Dios. Y se para, aquí por eso digo, se para el reloj, el cronómetro de Dios, cuando dice lo siguiente: hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es ese Mesías príncipe, Javico? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, leamos por favor lo que dice el versículo siguiente, Javi, el 26. Ya. Y luego todo Israel será salvo. No, perdón. El 26. Sí, acá lo tengo. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Correcto. En esta versión, la Reina Valera dice lo siguiente: se quitará la vida al Mesías, mas no por sus pecados, mas no por sí, sino por todos, por todo el mundo, como dice Juan 3:16. Y ahí entonces tiene el cumplimiento de las 7 semanas iniciales, las 62 semanas posteriores,
Entonces suman 7 más 62, suman 69 semanas que empezaron a correr desde el edicto que el rey Artajerjes da para regresar con la orden de reconstruir a Jerusalén, los muros y edificar el templo. A partir de ahí corre y se termina o tiene un quédate quieto o una para en el reloj o en el cronómetro profético de Dios cuando Jesús muere en la cruz. Y a partir de ahí, la última semana que falta de las 70, acuérdese que son 70 y solo se han cumplido 69, esa última semana quedó por fuera. Entonces, aquí se arma un paréntesis. A partir de la semana, 69, se abre un paréntesis y empieza a correr el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia o el periodo de los gentiles o el periodo del pueblo adquirido o redimido. ¿Por qué? Porque las otras 69 semanas Dios trató con el pueblo escogido. ¿Cuáles son estos? Los judíos. Entonces ahí se abrió el tiempo de la gracia. ¿Qué más, Gabico? ¿Qué podemos aportar a aquello? Sí, justamente como decías, ¿en dónde está en la Biblia, en la palabra de Dios, cuándo fue dado el edicto de Artajerjes para que se empiece a construir el muro? Justamente en el libro de Nehemías podemos encontrar esta palabra de verdad. Nehemías capítulo 2, los versos del 1 al 8 prácticamente está escrito esto. Y la historia también nos confirma que justamente en el año 444 antes de Cristo, algunos dicen que fue el 5 de marzo, o sea, es la fecha exacta, precisa, que nos narra tanto la Biblia, la palabra de Dios, como la historia confirma estos datos, que está dando la primera pauta a las 7 primeras semanas que describe el profeta Daniel, que fue dada por el arcángel. Si lo tienes, Luchito, de pronto, para que nos ayudes con esta lectura, ten la bondad. ¿Qué versículo del capítulo 2 me dijiste? Nehemías capítulo 2, los versos del 1 al 8, ten la bondad. Correcto, preste atención, dice así. ¿Okay? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hasta el 12 me dijiste, Javi. Sí, hasta ahí está, perfecto. Gracias. Okay. Como les compartía, la historia también está de acuerdo con este relato del rey Artajerjes, porque la historia nos narra que desde el año 464 a.C., gobernó Artajerjes hasta el 425 años de Cristo. Entonces, lo que nos concierne a nosotros, lo que está en la palabra
en la Biblia. Textualmente dice esto, que en el año 20 de su reinado, como leíste en el versículo 1 del capítulo 2 de Nehemías, dice que en el año 20 del rey Artajerjes, es decir, en el año 444 antes de Cristo, fue promulgado el edicto de Al para proceder así la reconstrucción, tanto del muro como del templo y la ciudad. Así sería. Entonces, nosotros hacemos una resta sencilla. 464 años antes de Cristo, menos 20 años, son 444, ¿verdad? Y como dice del mes de Nisan, sucedió que el mes de Nisan determina el inicio del primero de Nisan, ¿no es cierto? Entonces, da la fecha exacta que fue el 5 de marzo del año 444 antes de nuestro Señor, que se dio este edicto para que por medio de Nehemías se empiece la construcción del templo el muro primeramente, por supuesto, y después con Esdras la reconstrucción del templo y por ende la ciudad de Jerusalén. Sí. Entonces, posterior a esto llegan las 62 semanas restantes. En esas 62 semanas, un hecho maravilloso y profético de la aparición de Israel fue el Mesías, ¿no? Como dice en los versículos 26 propiamente. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Entonces, esto es un hecho precioso que nos da cuenta de que las profecías se van cumpliendo hasta con días, meses y años. O sea, es tan exacta la profecía que no hay cabida a que falle la palabra de Dios en esto, porque se dio textual y se está evidenciando hasta en nuestros días. Propiamente, ¿qué serían las 62 semanas? ¿Qué periodo fue ese? Si nos podrías explicar, Luchito, ese periodo de las 62 semanas, porque entiendo que 7 años se pudo preparar y terminar el muro de Jerusalén para proteger lo que se quería hacer dentro de ella, ¿no es cierto? Correcto. Recapitulando un poquito para quienes se nos van sumando a la transmisión. Entonces, estamos hablando que la profecía total que recibió Daniel es de 70 semanas proféticas, multiplicadas por años. Entonces, cada semana incluye 7 años. Hablamos entonces de un total de 490 años. Los primeros 49 años fue a partir del edicto que Artajerjes da, como leíamos en Nehemías, que regresara a su tierra, a su pueblo, y empezara a reconstruir la ciudad. Entonces, desde ahí hasta ocurre lo que dice las primeras 7 semanas. Entonces, son 49 años que termina desde la orden hasta la reconstrucción como tal. Y a partir de la restauración del templo, la fachada, los pisos, bueno, lo que tenía que reconstruirse, corren 434 años. ¿De dónde salen estos 434? De las 62 semanas multiplicadas por 7. Suman 434. Si sumamos 49 años más 434, nos da un total de 483 años. Como decía el Javi, ¿qué incluyen esos 483 años? Incluyen la vida de los hebreos, la vida de los judíos, e incluye también los primeros 33 años de vida, ministerio, pasión, muerte, crucifixión, resurrección, ascensión de Jesús. O sea, eso es lo que incluye aquello. Aquí nos dice claramente, yo por eso decía, la importancia de esta profecía, porque nos dice que al final de la 69 semana, a los 483 años, muere el Mesías príncipe. En esta versión dice, y no por sí, sino por los pecados de todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ahí decía yo hace un momentito que se cierra ese tiempo profético y se abre un paréntesis
para el nacimiento de la iglesia. Y aquí yo hago una puntualización, una aclaración que no está por demás decirla. La iglesia nace con Jesús, la iglesia nace con los apóstoles de Jesús, la iglesia nace en sí ya propiamente dicha cuando desciende el Espíritu Santo sobre el aposento alto que estaban ahí reunidos sus discípulos. Entonces, si tú creías que la iglesia nació en Roma, pues no es así. Si tú creías que la iglesia nació después de la Reforma Protestante de Martín Lutero, tampoco es así, sino la iglesia de Cristo, la iglesia o la novia de Jesús, como lo hemos hablado en los otros programas, nace a partir de esto que se cierra por un momento, por un instante, que ya han pasado casi 2000 años desde que se cerró ese paréntesis y Dios paró su cronómetro para dar oportunidad a los gentiles, como tú y yo, que sin ser judíos, también nos llamó a ser hijos de Dios al aceptar a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Y a partir de ahí han corrido casi 2000 años, pero algún rato, y eso es lo que queremos que tú entiendas en esta noche, ese reloj profético de Dios que se paró, en su momento va a continuar la marcha. Ahorita está parado, como pararlo el cronómetro, pero llegará un momento en que Dios diga, bueno, corra. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Preciso, lo que hemos estado hablando en estas últimas enseñanzas, es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea traspuesta, el reloj profético de Dios continúa. ¿Continúa qué tiempo? La última semana de las 70 semanas que estaban dichas para los judíos. Por eso decíamos que el capítulo 24 de Mateo hay que entenderlo a partir de esto. Mateo está en partes escrito para la iglesia, pero la mayor cantidad de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son los evangelios sinópticos que nos hablan de eso, habla simple y particularmente para judíos. Entonces, ya cuando vayamos nuevamente a Mateo, y con esta explicación súper clarísima que le estamos compartiendo en esta noche para que tú lo entiendas, vas a entender de mejor y mayor claridad. ¿Ya? Entonces, antes de que se me vaya la idea, la iglesia es arrebatada y falta una semana de 7 años, la última semana de esa profecía, que ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Esa semana en profecía bíblica y el Apocalipsis nos lo corrobora, son los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Si tal vez tú decías, ¿de dónde sacarán que son 7 años? Que va a estar aquí el anticristo gobernando. Por eso decíamos, a Daniel se le expresó claramente y con detalles únicos lo que está pasando. Y ya que estoy en esto, Javico, permíteme solo un minutito más. Sí, adelante. En el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, si tal vez lo perdiste, por favor encuéntralo para que tú leas conmigo lo que dice. Ya te doy unos segunditos para que lo encuentres. Daniel 9:27. Acuérdese que los versículos 25 y 26 nos describían las 69 semanas. Y entonces en el 27 dice lo siguiente. Y por otra semana, ¿cuál semana? La última semana. La semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? El presidente del mundo. Ese va a ser el anticristo, o como lo dice el Apocalipsis, la bestia que nace o que emerge del mar. Ya algún momentito hablamos de aquello, pero regresaremos repetidas veces a este capítulo 9 de Daniel, pero hoy solo vamos a dar generalidades de esto, pero afianzar la profecía de la última semana. Y entonces dice, confirmará el pacto con muchos. Recuerden lo que yo les decía, lo de Donald Trump con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que exponen el plan de paz, el pacto del siglo, que aquí está, el pacto con muchos. Ahí se pondrán judíos con palestinos y firmarán ese pacto. ¿Y quién cree que va a ser el que va a llevar a cabo eso? El anticristo, porque se levantará
con una mal llamada falsa paz, porque lo que él va a decir es que todo está lindo, que todo está perfecto, pero él los convencerá de aquello. Pero mire, que el mismo que los convence, mire lo que dice a continuación. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. A la mitad de la semana es 3 días y medio. Pero como estamos hablando en años, son 3 años y medio. 3 años y medio que ahora tú lo vas a entender. 3 años y medio de tribulación y luego viene 3 años y medio de gran tribulación. Y en Mateo nos lo dice claramente. Por eso digo, con esta explicación, cuando vayamos a Mateo, se te va a facilitar un montón. Y después dice, quiero solo aclarar esto. Hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Si somos los judíos los que hacen sacrificios de ofrenda, hoy no tienen dónde hacer sus sacrificios. Aquí nos dice explícitamente, ni siquiera implícitamente, que va a haber el tercer templo judío, que eso se va a reconstruir. Ya vamos a hablar en detalle en su momento de esto, de la reconstrucción del tercer templo judío. Si tú has viajado a Israel o has visto en fotografías o en documentales, no hay templo judío. Por eso se cesó aquello. Pero cuando ya el anticristo emerja y empiece, lo primerito que va a hacer es una falsa paz con palestinos y judíos, árabes y todo lo que está, ese polvorín en Medio Oriente, y entonces ahí hará que se divida Jerusalén y una mitad es para palestinos, otra mitad para judíos, y ahí estos en su mitad reconstruirán ese tercer templo. Y habrá, como en el Antiguo Testamento, sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrificios, con todo lo que se ve en Levíticos, todo lo que era la costumbre judía, se tomará nuevamente. Ya, pero lo vamos a dejar ahí para que cuando tengamos que hablar del tercer templo judío, ahí le demos más énfasis. ¿Qué te parece, Luisito? ¿Qué te parece si contemplamos esto? Daniel, en su profecía, no mira la iglesia. Date cuenta, no se ve la iglesia en la profecía. Es como él está viendo solamente los picos de la profecía, los picos, las cosas que puede ver. Inclusive Daniel vio el anticristo, pero no vio tampoco el arrebatamiento, Luchito, de la iglesia. Y amigos oyentes que nos miran en esta noche. A Daniel no le fue mostrado el período de la iglesia, el período de la gracia, y tampoco le fue mostrado el arrebatamiento. E inclusive hay un aspecto más que no le fue indicado al profeta Daniel. Fue la gran Jerusalén, la nueva ciudad, la que desciende del cielo de nuestro Dios. Eso no lo pudo ver Daniel. Sí vio todo lo que corresponde desde el tiempo que fue firmado el edicto para la reconstrucción del muro, el templo y la ciudad de Jerusalén, en tiempos angustiosos, como dice la palabra. Y como bien lo dice después, el cronómetro profético fue detenido para que la iglesia despierte, para que la iglesia se implante y sea el pueblo adquirido de Dios, como bien lo manifestaste, Luchito. Entonces, eso quería también recalcar para seguir con el versículo 15, pues, de Mateo 25, ¿verdad? Correcto. Entonces, estamos claros en esta situación. La profecía de las 70 semanas es clave entenderlo para que tú tengas la idea general y particular de los eventos que tienen que darse. Los que ya se dieron, ya están. Los primeros 483 años se dieron sin parar, sin ninguna para en el reloj y en el cronómetro de Dios. Pero llegó el punto en el cual Jesús murió y ahí se para el reloj profético de Dios y nos da oportunidad a ti y a mí de empezar el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y que como bien lo acotaba el Javico, a Daniel nunca se le habló de la iglesia, nunca se le dijo lo de el pueblo adquirido. Una razón más, escúchame bien, una razón más para entender que la iglesia, si no estuvo en los primeros 483 años, no va a estar en la última semana, que es el tiempo de la ira de Dios.
¿Por qué se llama el tiempo de la ira de Dios? Porque durante todo este tiempo que Dios dio gracia para que gentiles como tú y yo entremos a ser llamados hijos de Dios, también no es que dejó a un lado a Israel. Ojo con esto, porque hay una falsa doctrina de que se llama la doctrina del reemplazo, que la iglesia vino a reemplazar a Israel, a reemplazar a los judíos, y eso es una mentira enorme. Si ustedes tienen la oportunidad, y de hecho les pido encarecidamente que lean Romanos 9, 10 y 11, van a entender a la luz de la doctrina de Pablo que Dios jamás dijo a los israelitas los deseché. Al contrario, si tú lees ahí, tenemos que dar gracias a Dios, entre comillas, por los judíos que lo rechazaron. Como veíamos ayer y lo leíamos en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces se abre ahí esa oportunidad de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué nos dio? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquí hago una aclaración también. Si ves que todos los enseñanzas de los capítulos anteriores, ya con este son 9 programas, los 8 programas anteriores hoy tienen más encaje, más claridad a lo que estamos hablando. Entonces, no es que se salió de las manos de Dios esto. Dios lo tenía planeado todo esto desde muchísimos años antes, pero Dios dio claridad. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la salvación. Javi, ¿qué te parece si regresamos nuevamente a Mateo? Creo que con esta aclaración podemos ir dilucidando otros detalles que nos dice Mateo. Perfecto, gracias Luchito. Dice en Mateo capítulo 24, volvemos a nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, precisamente el versículo 15, donde nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, miren, aquí está, y entre paréntesis dice, el que lea, entienda. Justamente este es el versículo, Luchito, que une lo que estábamos diciendo de las 70 semanas, justamente de la profecía que está en el libro de Daniel, y aquí condensa toda una información muy grande, muy extensa que está en la Biblia, y lo pone como la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Este aspecto, ¿a qué se refiere, Luchito, la abominación desoladora? Gracias, Gaby. La abominación desoladora, que lo está mencionando en la última parte del versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, lo leo y dice así: claro. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí entonces Daniel nos está hablando de qué es lo que iba a suceder. Y entonces decíamos hace contados minutos que esta profecía de Daniel tuvo cumplimiento, pero tendrá un cumplimiento futuro. La abominación desoladora que está hablando acá es un sacrilegio, es algo que no corresponde al templo, que no le es permitido hacer cierta actividad dentro del templo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron en su momento Antíoco Epifanes, allá por el año 164, es que en lugar de ofrecer un animal puro, acuérdese que, por eso digo, hay que regresar al Levítico y entender cuáles eran los animales que podían ser sacrificados. Uno de ellos era, perdón la expresión, el cerdo, el chancho, el puerco. Ese no podía ser ofrecido como sacrificio a Dios. Y entonces este individuo va y degolla a un chancho en el templo, en el segundo templo. Acuérdense que hubo el primer templo de Salomón que fue destruido. Vienen estos señores que ahorita lo que estamos hablando es el segundo templo en el que pasó lo que le estoy comentando de Antíoco Epifanes. Y ese templo en el año 70 ya de nuestra era de después de Cristo fue destruido por Tito, por el emperador Tito.
Y desde el año 70 hasta el 2020, los judíos no tienen en dónde ofrecer sus sacrificios, no tienen dónde acudir. Y entonces, en el tiempo de tribulación y gran tribulación, el tercer templo judío será reconstruido. ¿Sí? Entonces, por eso digo, tenemos que entender un poquito la historia para saber qué es lo que nos está hablando. Entonces, la abominación desoladora ya profética que tiene que darse es ¿cuál? Que el anticristo, el falso Dios, el antimesías, que engañará a todos en un principio, como dice el Apocalipsis capítulo 6, en cuanto al primer jinete del caballo blanco, entrará venciendo y para vencer y con una corona. Y entonces es ese individuo el que a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, a la mitad de la semana, él hará la abominación desoladora. ¿Y de qué está hablando acá? No es sino que entra al templo judío, entra al templo del Dios de Israel, y ahí se declara Dios. Y ahí levanta o erige, como ya vamos a llegar al libro del Apocalipsis, erige su imagen, y el que no le adora es decapitado. Y a partir de ahí empieza también el contexto de la marca de la bestia, el que no van a poder ni comprar ni vender. Pero mira entonces toda la bendición de ser llamados hijos de Dios. Todo esto nosotros lo que estamos viendo a la luz de la Biblia, como hemos dicho en Mateo 24, son principios de dolores. Lo que nosotros estamos viviendo hoy solo será principio de dolores. Pero mira que aquí ya empieza la tribulación en la cual tú y yo ya no estamos. Cuando empiece a correr esto del reloj profético de la última semana de Daniel, la iglesia habrá partido, la iglesia habrá sido arrebatada. Entonces, he ahí la importancia del arrebatamiento de la iglesia. No es una locura, no es algo que a nosotros se nos ocurrió predicar, enseñar, sino que es indispensable. Por eso, y aquí hago un énfasis en lo que hemos estado hablando. La resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia son dos doctrinas fundamentales, indispensables, importantísimas para la novia de Cristo, para la iglesia. Eso, Javico. Claro, perfecto. Y concatenando justamente con lo que dices, que la abominación desoladora, nos indica esto también en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, uno de los primeros 5 libros de la Biblia que se llama el Pentateuco. Está escrito en el verso 17 esta parte. Y habéis visto sus abominaciones, así está diciendo, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Esto es una abominación desoladora. Para Dios es abominable que en su templo, en la construcción que ellos tenían en el templo judío, que se presente un ídolo en medio de ellos. Y esto es lo que va a hacer este anticristo, va a poner justamente su imagen en el templo del Dios Santo. Va a terminar el pacto de paz que hizo con Israel, el mundo palestino y todos los árabes, por supuesto, las 70 naciones árabes. Rompe el pacto a la mitad del periodo de los 7 años, justamente 3 años y medio. Y al romper el pacto, pone su imagen en el templo que será construido en los siguientes años, el último templo, y esto está escrito en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 14 y 15. Allí está el dato de qué es lo que pone en el templo, cuál es el ídolo abominable para Dios, para el pueblo judío, que entra allí, que causa el furor y la ira del Dios santo y verdadero. ¿Lo tienes, Luchito, de pronto? Sí, ya lo tengo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. 14 y 15 también, o sea, hasta el 15, por favor. Bueno, ya. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este es el falso profeta. Acuérdese que en el Apocalipsis existen 2 bestias. Una bestia que sale del mar
y la otra que sale de la tierra. La que sale del mar es el anticristo propiamente dicho, o la bestia primera. Y el otro, la segunda bestia, es el falso profeta. Y aquí es el falso profeta, que bueno, ya que estamos en esto, aclaremos un poquito. Este falso profeta entonces hará las veces del Espíritu Santo. Si en nuestra creencia, y de acuerdo a lo que la Biblia dice, nuestro Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa misma Trinidad, como buen plagiador y buen copiador que es Satanás, hace una trilogía satánica, que es Satanás, dragón, serpiente antigua, anticristo o bestia que sale del mar, falso profeta o bestia que sale de la tierra. Satanás asemejando al Padre, el anticristo haciendo las veces de Jesús, del Mesías, y el falso profeta haciendo la labor del Espíritu Santo. Entonces, aquí cuando estamos hablando en el capítulo 13, que yo lo estaba leyendo, habla en particular de los hechos y actos que hará el falso profeta. Entonces, con esa aclaración podemos leerlo. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y, ojo, 14, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Se acuerda de esa palabrita, morador de la tierra? Es precisamente para los que pasan el tiempo de tribulación y gran tribulación. Dice a continuación, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Lo vamos a dejar aquí esta última parte porque esto incluye un montón que pudiéramos, y de hecho vamos a tener que tratarlo en el siguiente programa, y les invitamos a que nos escuchen. Y el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Claro, ahí encontramos justamente, Luchito, que es la imagen que ponen, es la imagen de la bestia. Este ídolo hasta tiene el poder, dice, se le infundió aliento a la imagen, imitando cuando Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente, por supuesto. Aquí está imitando esta trilogía que nos estabas hablando, satánica, por supuesto, que infunde a esta imagen aliento, de tal manera que hable e hiciese matar a todo aquel que no le adore. Entonces, justamente esto es lo que el poder del demonio se presenta, ¿no es cierto? Y nos da el aspecto de que en una imitación perfecta a lo que hizo nuestro Padre Dios eterno con su Hijo Jesucristo al enviarlo a la tierra para morir por nuestros pecados y llevarnos delante de Dios, y el enviar el Espíritu Santo para que nos guíe en el camino y podamos vivir como lo dice la palabra de Dios, con temor, con reverencia, podamos servirle a nuestro Dios. Aquí, aquel que no adore a la imagen de la bestia será asesinado, Luchito. Así está. Entonces, mire, una razón más, ¿para qué? Para vivir en santidad, para anhelar ese arrebatamiento de la iglesia. No es algo que, bueno, si me voy o me quedo, eso no me importa, nada que ver. El arrebatamiento de la iglesia es el momento cumbre, esa esperanza bienaventurada de la cual habla Tito, de levantar, de sacar, de trasladar, de arrebatar a su novia, ¿para qué? Para tomar cuentas a todos los moradores de la tierra que no le rindieron, que no se rindieron ante Jesús, que no lo reconocieron como su Señor y Salvador. He ahí entonces la importancia del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, tú que me escuchas al otro lado y que nos has venido escuchando en estos programas, he ahí, como digo, y enfatizo acá,
la razón o la necesidad del arrebatamiento. No es una locura, no es una doctrina que queremos simplemente ponerla ahí como una más. Es el evento que tú y yo proféticamente estamos esperando. ¿Por qué? Porque si hoy, con el principio de dolores, ya parece que, como decía la misma palabra en Mateo, nos estamos alarmando, pero no nos tenemos que llenar de pánico. Es precisamente por eso lo que leíamos en Lucas 21, 36 y 38. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ahí también dice en Lucas, para escapar. ¿Escapar de qué? De uno de estos tantos temas que vamos a ver. O sea, el quedarse en el tiempo de la tribulación y gran tribulación no es como ahora que estamos viviendo por gracia. Es totalmente distinto. Quien no se ha marcado, quien no se arrodilla ante la imagen, simplemente es degollado y es muerto. Ya va a haber persecución, y quienes se queden ahí se van a acordar de este tipo de enseñanza, de decir, cierto, tenían razón, yo creí que era una mentira, yo creí que era una enseñanza más, o que todos estos predicadores, incluso los dos que acá estamos enseñando esto, es decir, tenían la razón. Y no es que nosotros tengamos la razón, la que tiene la razón es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, insisto, y así parezca ahí, es necesario comprender que el arrebatamiento de la iglesia es lo que tú y yo, como nacidos de nuevo, como regenerados, como pueblo adquirido, como pueblo redimido, es lo que estamos esperando. Porque entonces ahí hago nuevamente la pregunta que hice en su momento. Si esto no fuera cierto, entonces, ¿para qué Jesús vino? ¿Para qué tú lo aceptas como tu Señor y Salvador? ¿Para qué recibes el título de Hijo de Dios? Porque si entonces no hubiera esto, hablemos en estos minutos que nos quedan, Javi, para el próximo programa, les invitamos, dicho sea de paso, para meternos ya un buceo en esta doctrina. Entonces, si no hubiese esto, entonces nos da lo mismo hacer lo que hace la corriente, como hablábamos en el último programa, que ir en contra de la corriente. Entonces, ¿para qué ir contra la corriente si a la final todos iríamos al mismo lado? Pero he ahí la importancia, como decíamos, de que esto tiene que darse. Lo que va a hacer Dios a través de Jesús es: venga, novia querida, por la cual le entregué mi sangre, mi cuerpo y todo lo que sufrí, véngase para acá. Y entonces cuando es sacada la iglesia, empiezan los juicios, que ya vamos a hablar en el Apocalipsis, que son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, sin contar 7 truenos, que ya hablemos de deshilachar en su momento, que vienen siendo entonces 28 juicios de parte de Dios, sino que esos truenos Juan iba a escribir, dice la Biblia, y el ángel le dice, no escribas, déjalo ahí. Entonces, si los 21 juicios ya son algo grande, imagínense 7 juicios más. Entonces, de eso es lo que Dios quiere rescatarnos, de eso es lo que quiere escapar, de la ira venidera. Eso, Javico, ¿qué más podemos puntualizar antes de terminar con nuestra programación en este día? De acuerdo, me gustaría terminar leyendo la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor, esto representa la segunda venida de Cristo, y nuestra reunión con Él representa al arrebatamiento. Aquí está diciendo las dos partes. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por ninguna persona, ni por ningún sentir, ni por ninguna tendencia que existe ahora, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque había personas que escribían en nombre de Pablo y lo enviaban a las iglesias y les engañaban. Dice, en este sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe, el verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El anticristo, el Cristo de la gloria, sin que antes venga la apostasía. Ya hablamos de eso. El olvidarse de Dios, las personas que se enfrían y le dan la espalda a Jesucristo, y se manifieste ¿quién?
el hombre de pecado, justamente el que estábamos hablando, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quiénes dan culto a Dios? El pueblo de Israel. Les sirven al Señor desde que fueron escogidos. Dice también, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿En cuál templo? Justamente en el tercer templo que será construido después que la iglesia parta y esté en la presencia del Señor. Como Dios haciéndose pasar por Dios. Así está. Entonces, esta imagen que está en el templo va a obligar a que todos le adoren, y aquel que no le adore será sacrificado, será decapitado. Entonces, por eso es que el Señor justamente saca a su iglesia de la tierra para estar con él, y los moradores de la tierra, los rebeldes, los que le dieron la espalda, los que nunca se arrepintieron de sus abominaciones, serán duramente castigados. Chito. Listo, Javi. Creo que hemos avanzado en este tema y como siempre lo estoy diciendo, si tenemos que regresar, pues lo haremos las veces que sean necesarias. Y aquí hago un llamado. Si no entendiste algo, si no está claro, por favor, en los comentarios envíanos tu pregunta y nosotros, en la disponibilidad que tengamos y a la luz de la Biblia, sobre todo, daremos esa respuesta. Pero, por favor, lee Daniel 9, que está ahí, lo que hemos leído de la profecía de las 70 semanas. Y si has entendido la explicación que le hemos dado en esta noche, pues ahora, de aquí en más, o si ya lo puedes ir leyendo Mateo 24, el Espíritu Santo te va a guiar para entender que todo lo que está ahí dicho, profecía es para la iglesia en una parte y profecía en mayor cantidad para los israelitas, los judíos y los moradores de la tierra. Eso, Javico, quedamos creo que picados de seguir hablando de este tema y que a mí y a ti nos apasiona, pero a todos ustedes que nos están escuchando, en honor al tiempo y por respetar también sus actividades, vamos a cortarlo acá. No sin antes decirles que nos sintonicen o nos escuchen el día martes, si así Dios lo dispone, y si no hemos sido arrebatados antes, 8 de la noche estaremos encontrándonos, si así Dios lo permite, profundizando este tema que es, como digo, apasionante. Entonces, vamos a hacer una oración. Javi, por favor, ¿nos puedes ayudar con esa oración para terminar con nuestra reunión en esta noche? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la escritura que nos dejaste, Señor, para nosotros, donde entendemos, Señor, tus misterios, donde entendemos, Dios del cielo, cuál es tu plan para toda la tierra, cuál es tu plan para todos los hombres, para todas las personas, Señor. Tu plan eterno, Señor, de paz, de felicidad, de gozo perpetuo. Como sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira, lento para enojarse, pero también eres justo y santo, Señor. Tú no darás por inocente al que es culpable. Y nosotros podemos estar delante de ti porque hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, que todas las personas que escuchan este mensaje, Señor, abras sus oídos y sepan comprender, Señor, que alejados de ti no podemos hacer nada, pero contigo, Señor, podemos llevar mucho fruto y que este fruto permanezca. Te damos gracias por todo este periodo que nos estás dando, Señor, de enseñanza de tu palabra, por tu voluntad, Señor, que sea cumplida siempre, como le dice el Señor Jesucristo. No te pido que les quites del mundo, sino más bien que les guardes del maligno, del mal. Gracias por esta oportunidad una vez más, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de Israel les bendiga. Descansen. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Una bonita noche, que estén bien, todos bien. Gracias. Adiós, Javico. Que estés bien, Chito. Nos estamos viendo.